Entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: yo no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue. Lo que quiere decir es que hay características y hay señales que demuestran sobre los hijos quiénes son sus padres. Y todo este contexto, en la parte que hemos leído, incluso en algunos versículos anteriores, recordáis también a partir del versículo 33, que también se trata de este tema, el Señor Jesús tiene que hablar claro, es una claridad que va a ir en proceso, en su mensaje en el templo acerca de ellos. Pero lo que le está demostrando, le va a demostrar a aquellos judíos es quién era verdaderamente su padre. Vamos nosotros a indagar en esto. Entonces yo ahora os pregunto a vosotros: venga, ¿qué padre tienes? Porque según seas tu padre, así serás tú. Lo que tú hayas recibido de tu padre, esto te hará a ti. Había un pensador español muy importante, se llamaba Ortega y Gasset, y él hablaba acerca del ser humano y decía que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Es decir, somos lo que somos nosotros, pero las circunstancias, la cultura y lo que está a nuestro alrededor también nos forman. Entonces, pregúntate ahora en esta tarde, durante unos minutos, a la luz de este texto, ¿quién es tu padre? No estamos tratando, lógicamente, de tu padre físico o en la carne, sino del padre espiritual. ¿De quién desciendes? ¿Y a quién obedeces? Es decir, ¿de dónde has recibido tú estos genes emocionales y espirituales que te mueven a actuar de cierta manera y que te hacen obedecer ciertas cosas en tu vida? Hay una cosa que tienes que tener claro cuando hacemos esto, y es que tú no eres huérfano. Todos nosotros tenemos un padre. Algunos, por las circunstancias de la vida, no han llegado a conocer sus padres, pero eso no quita de que no hayan tenido padre, porque no vienen de la ceniza, no vienen de las nubes.
En el caso espiritual es lo mismo. Quizás no te lo has preguntado, no has indagado, pero tienes que tener la certeza de que hay alguien que está detrás de ti, que es el que te ha producido y te ha creado. No eres, por tanto, huérfano. Por tanto, tú tienes detrás de ti una familia y una cultura que te forman, que te dan el carácter, la personalidad que tienes. Y que a lo largo de tu vida, si no hay un cambio, una transformación o una conversión, te siguen influyendo en la manera de hacer, en la manera de pensar, en la manera de ser. Cuando algunos de vosotros emigrantes habéis venido a esta tierra, ha cambiado algo de vosotros, pero aún así sigue notándose, aun cuando pasen los años, de qué cultura vienes, qué es lo que arrastras, para bien o para mal. Y vuelves a decir, es que yo soy de tal sitio. O mi padre y mi madre fueron tales personas. Mi cultura me da a entender y comprender. No importa los tiempos, los años que podamos pasar en otro lugar, aún si hemos nacido en este país y en La Mancha, seguimos pensando y creyendo y llevando sobre nosotros esa cultura de origen. No os debe de sorprender que para nosotros los manchegos el mejor queso del mundo es el queso manchego, pero sorprendentemente descubriréis que hay muy buenos quesos a lo largo del mundo y que nuestra manera de ser y nuestro arte y nuestra cultura es de las más extraordinarias. Bueno, no os sorprenda de que hay otras culturas más extraordinarias o igual de extraordinarias que la nuestra, pero es que nosotros somos de esta tierra. Es así también lo que está ocurriendo a nivel espiritual. Ninguno de aquellos hombres, de aquellos judíos, había nacido espontáneamente del aire. Todos y cada uno de ellos, aquellos judíos que recordáis, hemos visto, decían haber creído, haber puesto su confianza en lo que el Señor estaba diciendo, pero el Señor Jesús le va a revelar que su fe, su creer es falso, es efímero, es superficial. Pero ellos pensaban que venían de cierto lugar y el Señor le va a decir, bien, vamos a analizar de dónde es que realmente vienes, quiénes son tus padres, cuál es tu herencia. Y entonces se nos va revelando a lo largo de todo este capítulo, o este pasaje final en particular, se nos va revelando acerca de ellos. Los judíos estaban orgullosos de saber de dónde venían y qué era su cultura. Si leéis el Antiguo Testamento, los Evangelios, incluso algunas porciones del Nuevo Testamento, de las cartas, podemos ver el orgullo de los judíos pensando en sus raíces, de dónde venían. Es que nosotros somos de Abraham, descendientes de Abraham. Versículo 39, como podemos ver. Y por tanto, descendientes de Abraham, versículo 41, somos hijos de Dios. Y en verdad es que esto se repite mucho en el Antiguo Testamento, la descendencia. E incluso cuando Dios se presenta al pueblo de Israel, recordáis, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, ellos podían ver las raíces, no éramos de ningún lugar y el Señor nos ha traído a través de la descendencia de Abraham con todas sus bendiciones y con todos los privilegios. Y podemos ver la lista inmensa de privilegios que habían tenido por ser descendientes de Abraham. Abraham, yo te voy a dar una gran tierra, una descendencia en un rincón en medio de culturas de prosperidad. Y podemos ver cómo se arreglan aquella promesa que les dada y cómo entran en la tierra prometida después de salir de la esclavitud, porque Dios se acuerda que son su pueblo. Y todo esto está muy arraigado en ellos, el templo o el tabernáculo en primer lugar, el templo, los sacrificios, ofrendas, etc. Así que nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, hijos de Dios. Pero el Señor les va a demostrar y les va a mostrar que la realidad es muy distinta, que están muy equivocados. Imaginaros esta sorpresa. Imaginar que a lo largo de toda vuestra vida habéis pensado que sois hijos de fulano y de mengano, que vuestros padres son tal. Un día
después de que ellos han fallecido, os presentáis ante notario y se os dice toda la riqueza, todas las pertenencias de estas personas van a pasar a sus hijos. Y vosotros decís, va a ser para nosotros. Pero el notario dice, no, pero es que tú no eres hijo. Tú resulta que fue algo, estás engañado. No puede darse parte tuya. Imagina que tú estás esperando una gran herencia prometida y que se descubre que no tienes nada, que todo lo que has recibido es equivocado. ¿Cuántas personas en un tiempo pasado, nos decían las noticias hace unos años, que eran niños robados y que en la infancia pasaron a ser, por compra o por regalo, hijos de otros? Ha pasado el tiempo y bajo ciertas sospechas o inducciones que podían tener, se han hecho un análisis y ya han descubierto que sus padres no eran sus padres. Quizá por aquel conflicto en Chile, donde sus padres murieron en la cárcel o en el mar y fueron comprados o adquiridos por otros, o quizá por esas monjitas de ciertos hospitales que repartieron los niños a capricho y voluntad y de pronto descubren de que no son hijos de los que pensaban ser hijos. ¡Qué sorpresa! ¿Y qué cambio en sus vidas emocional? Pues esto es lo que les va a ocurrir a estos judíos. Ellos pensaban, somos hijos de Abraham, hijos de Dios, y el Señor Jesús le dice, bueno, vosotros sois hijos de vuestro padre, sí es verdad, pero no sois descendientes reales de Abraham, no sois hijos de Dios. Fijémonos, por tanto, aunque descendientes de lo físico de Abraham, versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, pues es posible, porque la Escritura, no solamente en el mismo libro de Génesis o en el Pentateuco, sino también si podéis leer, por ejemplo, en Romanos o en Gálatas, cuando lo estamos viendo esta tarde, por las mañanas, podemos ver que hay una gran diferencia entre ser hijos físicos, descendencia en sangre, a ser hijos espirituales. Si pasáis conmigo, por ejemplo, a Romanos capítulo 4, en el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, romano y también judío de origen, mostrando la realidad e interpretando de manera clara la historia del pueblo de Israel, los judíos, dice versículo 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y nos va a mostrar ahí mismo, pasáis al capítulo 9, también en el versículo 7, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, que había tenido 2 hijos, y en esa descendencia uno serían por la fe, capítulo 4, descendientes verdaderos de Abraham, y otros no lo serían. Bueno, esto es muy importante, que el pueblo de Israel los judíos tenían que saber y que se les está revelando aquí. Aunque descendientes vosotros en sangre, en realidad no sois descendientes por fe. En otras palabras, dice la Escritura y dice también el apóstol Pablo aclarándolo, no se va a recibir las promesas aquellos que descienden de sangre de parte de Abraham, sino aquellos que descienden de la fe de parte de Abraham, o de la fe de Abraham. Esto es importante. Por tanto, dice, vosotros podéis tener sangre abrahámica, pero no tenéis la fe de Abraham, porque hacéis todo lo contrario de lo que Abraham estaba viendo. Él veía y se gozaba en mis días, dice, y no así vosotros. Tiene que ser un golpe, un insulto para decirle a ellos que llevaban toda aquella historia larga que su relación es falsa. Versículo 34.
de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. No sois hijos de Abraham, sois esclavos del pecado. No sois libres como la libertad que solamente Cristo, versículo 32, versículo 33, puede traer. Y no solamente es que no sois libres, no habéis adquirido, no tenéis las promesas que se os daban, sino que estáis contradiciendo a Abraham mismo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y vuestras obras señalan que no tenéis ninguna manera de serlo. A lo largo de la historia hemos visto, por ejemplo, cuando en la Revolución Rusa se mataron a los príncipes, no solamente al zar, sino también a sus hijos, y parece ser, según las leyendas, que quedó una de las hijas y después apareció siendo mayor y se hicieron todo el análisis, intentaron todas las pruebas para ver si aquella mujer era realmente descendiente de los zares, el conflicto que se hacía, porque claro, podía decir que era, pero no mostraba, según sus maneras de ser, comportamiento, y vigilaban sus palabras, su manera de hacer y de actuar. Se comporta como la que desciende de los zares, era aquella niña de la fotografía. Esto es lo que le estaba ocurriendo a los judíos. Decís que sois hijos de Abraham, pero por vuestras maneras de actuar y por vuestro comportamiento no dais señales de que seáis hijos descendientes de la fe de Abraham. Se debería de esperar que alguien que diga venir de aquellos orígenes, que tuvieran cierto comportamiento o cierta manera de ser y de actuar, entre ellas el poder entender que Cristo no estaba contradiciendo a Abraham. A cada uno de nosotros se le va a definir no por lo que dice, sino por lo que hace. Tú puedes llegar y decir todos los días, soy hijo de Dios, desciendo de aquella fe del pasado, soy descendiente de los reformadores del siglo XV, soy descendiente de aquella fe que trae las Escrituras, y hablas, y hablas, y hablas, pero en realidad la gente va a mirar no lo que dices, sino lo que haces. ¿Cómo son tus obras? Lo que tú haces, cómo te comportas en la familia, cómo te comportas ante las enseñanzas y los principios bíblicos, cómo actúas en todas las áreas de tu vida. ¿Hablas y simplemente dices yo soy hijo de tal sin dar ningún tipo de evidencia, o actúas dejando obrar lo que realmente va a demostrar de dónde vienes? No busques definirte por palabras, busca definirte por hechos, porque el Señor Jesús, con una facilidad tremenda, le está diciendo a los judíos, decís venir de Abraham, pero vuestras obras demuestran todo lo contrario. Sois esclavos de vuestro propio pecado, no hay libertad en vuestro corazón, por tanto, ¿de quién descendéis? Pero no solamente es su contradicción, sino que ellos decían ser hijos de Dios, y el Señor Jesús les dice, no sois hijos de Dios. Versículo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Otra gran sorpresa. Si no solamente no sois descendientes espirituales de Abraham, porque hacéis todo lo contrario que se podía esperar de hijos de Abraham, sino que es que en realidad no sois hijos de Dios. Esta verdad viene desde el principio. Son hijos de Dios aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 12. Y se va a repetir en varios lugares de diferentes formas, porque nosotros somos adoptados hijos de Dios por medio de la fe. Y esa fe es la fe de Abraham. En la carta a los Gálatas lo podemos ver.
Pero estos judíos, que durante toda su historia y todavía lo siguen manteniendo, siguen pensando que son descendientes de Abraham y que por tanto son hijos de Dios. Es más, el atrevimiento incluso de toda la sociedad en esta cultura religiosa que nos han introducido a lo largo de generaciones y nos han hecho pensar que por ser criaturas ya somos hijos de Dios, y no es verdad, y es un gran engaño, y es un fraude, y será un tremendo de injusto, será la destrucción de nuestras almas cuando nos demos cuenta de que pensando que tendremos la gracia de Dios, lo que vamos a encontrar es el desprecio de Dios. Pensando que somos hijos y resulta que se va a descubrir que somos enemigos. Y estos judíos estaban en este engaño, somos hijos de Dios, cuando el Señor Jesús le quiere abrir los ojos y les está diciendo, no sois hijos de Dios. Conocéis todas las señales, conocéis toda la obra que yo he estado haciendo y no creéis. Porque lo que hemos visto en los capítulos anteriores es que el Señor Jesús ha hecho señales claras, milagros poderosos que tendrían que ver cómo es posible que un hombre como este haga estas cosas. Y no han creído. Y tienen el testimonio de Juan el Bautista, recordáis que también lo veíamos en el pasado, y lo habéis tenido, habéis escuchado el testimonio de Juan y no habéis creído. Podéis ver el cumplimiento de las profecías en mi parte, tanto en mi nacimiento como a lo largo de mi vida, y no habéis creído. Y aún así pensáis que sois hijos de Dios, es decir, Dios envía a su Hijo y vosotros no le creéis y no le veis. Indagar en las Escrituras aquella historia que nos cuenta el Señor Jesús de aquel hombre que tenía su tierra y la había arrendado a unos siervos, y aquellos siervos se quieren apoderar de la tierra, y entonces el Señor de la tierra, que es nuestro Dios, envía a hombres para que puedan cobrar por el arrendamiento de aquella tierra, y los rechazan, y aquel señor de la tierra decide enviar a su propio hijo pensando a ver si así reconocen y respetan a mi hijo, y aquellos labradores malvados cogieron a aquel hijo del señor de la tierra y lo mataron pensando quedarse con la tierra. Aquí es lo que está ocurriendo con el Señor Jesús. ¿Cómo decís que sois hijos de Dios cuando Dios ha dado señales acerca de mí mismo? Que yo no me glorifico a mí mismo, tengo a alguien que me glorifica. ¿Cómo es posible que haya habido tantas señales, que se hayan hecho tantas cosas, una multitud que ha sido alimentada y tantos otros que han sido sanados alrededor vuestro y no creáis? ¿Cómo es posible que respetéis tanto a Juan el Bautista, que se ha levantado y ha predicado alrededor vuestro, y no le creáis ahora cuando él me señaló a mí como el ungido o como el Mesías? Esta es la realidad. La realidad es que es muy fácil para la sociedad nuestra, para ti, para mí, para todos los que nos rodean, decir, somos hijos de Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no actúas como un hijo? ¿Cómo es que tus obras señalan algo totalmente distinto? ¿Cómo manifiestan que tú eres un hombre o una mujer incrédulos ante todo lo que dice Dios? ¿Cómo puede alguien decir que es hijo de Dios y no conocer la palabra de Dios, no tener interés en la palabra de Dios, ir en contra de la palabra de Dios, despreciar la palabra de Dios y al Señor Jesucristo? Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué no me entendéis lo que yo estoy diciendo? Mi manera de hablar, hacia dónde estoy encaminando con mi enseñanza. ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esto es claro. No entendían, no escuchaban, no mostraban ningún interés. Esto es una señal clara que podemos aplicar no solamente a los judíos, sino que podemos aplicar a nuestra sociedad. Volvemos a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones. Tú y yo y todos los que nos rodean son criaturas de Dios. Y damos gracias porque la bondad del Creador se extiende sobre todos nosotros, que nos permite tener el agua y tener la sol y que haya alimentos suficientes para esta inmensa multitud que somos todos. Pero ser criatura de Dios no nos hace hijos de Dios. Actuamos como meras criaturas, pero no como hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús desnuda a toda nuestra sociedad, desnuda a aquellos judíos de aquellas esperanzas que tenían. Los descubre, los insulta a su entendimiento diciéndoles aquella gran verdad. No sois en realidad hijos de Abraham, no sois hijos de Dios. Entonces, ¿qué? Porque hemos dicho que ningún ser humano es huérfano de padre. Todos tienen un padre. Esta es la realidad y es muy cruda. Y entonces miramos en el versículo 44 y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Esta es la realidad. No es vuestro Padre esa gran promesa de esperanza que tenía todas las bendiciones de Dios y por tanto no tenéis ninguna esperanza de recibir ninguna de esas bendiciones de Abraham porque no sois en realidad hijos de Abraham. Y no sois hijos de Dios y por tanto no podéis esperar la misericordia y la gracia de Dios sobre vosotros porque no sois sus hijos. Ahora bien, no estáis perdidos porque tenéis un Padre, perdidos, huérfanos, porque tenéis un Padre. Lo que pasa es que este Padre es el diablo. Volvemos otra vez a nuestro ejemplo. Podéis descubrir que viendo la maravilla de vuestro Padre extraordinario, este Padre del cual habéis crecido y habéis sido educados y pensáis que es vuestro Padre y que alguien por unas pruebas de sangre diga no, tu padre o tu madre no son estos, sino aquellos monstruos terribles de maldad que han cometido tantos delitos y tantas cosas. Y de pronto uno se queda desengañado viendo a aquellos que han venido detrás de nosotros o antes que nosotros. Le está diciendo a los judíos: ¿queréis saber quién es vuestro padre? ¿De dónde venís? Vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Bueno, nos lo dice el versículo, ¿verdad? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, una vez más, las obras que hacéis señalan de dónde venís y quién es vuestro padre. Simplemente lo tenéis que ver cómo actuáis. Cómo actuáis delante de mí, cómo actuáis en la sociedad, ese fariseísmo, esa hipocresía externa de religiosidad, pero que en el corazón está lejos de Dios. Esto es lo que hay. Hacéis lo que vuestro Padre os dicta. Cumplís sus deseos. Por tanto, Él es vuestro Padre. No solamente eso, sino que ¿quién es vuestro Padre? El diablo, es el homicida. Y el homicida quiere decir que a lo largo de toda su vida la intención, el deseo, la voluntad del diablo es matar, es la violencia. ¿Y qué habéis querido hacer conmigo? ¿No hemos visto a lo largo de estos capítulos anteriores cómo quieren matar a Jesús? Cuando les estorba, cómo le persiguen. Y no lo podremos ver al final del Evangelio y en los otros Evangelios cuando se levantan en concilio y dicen: es necesario que uno muera por todo el pueblo, vamos a quitarlo del medio. ¿No es constante la mentalidad de ellos que cuando algo les produce temor o barrera o conflicto, lo mejor es eliminarlo? ¿Por qué? ¿Por qué constantemente la idea de matar? Porque vuestro padre es un homicida. ¿Por qué es que constantemente hombres y mujeres de nuestra generación acuden sistemáticamente a quitar todo aquel que está en medio cuando no se le puede convencer, cuando no se le puede convertir a sus propias ideas? Porque vienen de las obras de su padre y su padre es un homicida. Es como de alguna manera en estos genes espirituales estuviera la violencia, el deseo de mal, el deseo de destruir, el deseo de quitar del medio. Pero no solamente es que cumplen los deseos de su padre, el diablo, nos dice Jesús, y que por tanto son homicidas, por eso le quieren matar, sino que dice: no hay verdad. No hay verdad en vosotros, no hay verdad en él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fijaros cómo lo repite y cómo lo realza. Juan, el evangelista, nos está diciendo una y otra vez que Jesús es la verdad. Desde el principio del capítulo, y nos lo va a decir en otro lugar: yo soy la verdad que se revela, la palabra que ha venido del Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. En contraste claro y contundente con el diablo. ¿El diablo quién es? Padre de mentira. Es que no hay verdad en él. Todo en él es mentira y por tanto en todos vosotros también estáis siguiendo una mentira y estáis proclamando una mentira porque estáis creyendo una mentira. Y no hay posibilidad de que recibáis la verdad, porque es que no hay posibilidad de que haya de manera natural la verdad en vosotros. No entienden, nos dice, versículo 43, no escuchan. No pueden creer la verdad, porque digo la verdad, versículo 45, no me creéis. Esta es una característica no solamente de los judíos, de todos aquellos que no son hijos de Dios, sino son hijos de Satanás, y por tanto es una característica de nuestra generación. Bueno, ir con cualquier fábula, con cualquier cuento, y la gente estará dispuesta a creerla. Traerle la verdad y la gente no podrá creerla. Hoy en día
Podéis escuchar una y otra vez, el mundo vino de la nada. Hubo un Big Bang que se produjo cuando no había nada de nada, ni materia, ni sistema, ni comprensión, nada de nada. ¿Cómo puede haber algo si no hay nada? La gente se lo cree. En cambio le decimos, bueno, aquel Big Bang o aquello tuvo que venir de una acción que era de Dios, que estaba detrás, porque tiene que haber algo, y ese algo es Dios, según las Escrituras, y no lo pueden creer. Nos están diciendo constantemente que la sociedad y el ser humano va bien y va mejor. Nos estamos cargando los polos, estamos envenenando los mares, estamos destruyendo razas humanas, así como de otras criaturas, y nos seguimos creyendo que vamos a mejor. Que la sociedad, el humanismo, la capacidad, la ciencia tienen el poder para cambiar las cosas, y no lo creemos. Nos están engañando con fábulas y cuentos, y en cambio cuando le traemos la verdad sencilla de las Escrituras no la pueden creer. ¿Por qué? Porque es que la verdad no cabe en los que descienden de la mentira, que es el padre de mentira, que es el diablo. Aún incluso, dice el versículo 46, cuando a mí no me podéis acusar de ningún tipo de pecado. No podéis encontrar nada en mí. Es decir, delante de vosotros hay una persona que no podéis señalar, que no podéis culpar, que no podéis mancillar. Podéis investigar todo lo que queráis acerca de mí. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Analizar a lo largo de toda vuestra vida todo lo que yo he hecho ahora. ¿Y quién me puede señalar de pecado? Y ninguno le podía señalar de pecado. ¿Recordáis que cuando el Señor Jesús fue juzgado no podían encontrar ninguna mentira y tuvieron que coafular, inventar algo acerca de testimonios falsos y exagerar cierto principio? ¿Por qué? Porque no podían encontrar nada en el Señor Jesucristo. No hay mentira, no hay pecado en Él. Y aún así no pueden creer. Es decir, les presentan delante de ellos a alguien que ha tenido un nacimiento extraordinario, alguien que ha hecho señales extraordinarias, alguien que ha sido anunciado y profetizado por el más grande de los profetas, y aún así no pueden creer. Investigan y obran y miran y no pueden señalar ningún tipo de pecado o de falta de ley y no pueden creer. ¿Por qué? Porque no es posible. Sois hijos de vuestro Padre. Y por tanto, como hijos de vuestro Padre, el diablo no puede haber oportunidad y opción de la verdad para vosotros. Y esto no solamente para aquellos judíos religiosos, sino también para nuestra propia generación. Atreveros a ir a decirle a la gente a vuestro alrededor, vosotros sois de quien obedecéis y a quien servís. Y si estáis sirviendo con vuestros actos, he aquí las señales a vuestro padre original, vuestro padre es el diablo. Pero también nos trae el contraste y nos trae la esperanza. ¿Quién es verdaderamente hijo de Dios? Y no apoyándonos ya en los versículos que ya hemos visto, sino en estos que tenemos delante de nosotros, 42, 43. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Nos está dando aquí una manera de poder saber si tú, en esta tarde, eres verdadero hijo de Dios. No eres hijo de Dios porque lleves una señal en la frente que diga que eres hijo de Dios. No tienes un carné que lo diga, o unos papeles, una documentación que te diga de quién eres hijo. No hay ningún tipo de lunar o marca en tu cuerpo que pueda decir estos son los que tienen la marca. No hay nada físico. No sabemos quién es hijo de Dios por las palabras que pronuncia, por las acciones, por la manera de vestir, por la dulzura de voz, o por alguna especie de resplandor fluorescente que se despida de la piel. No hay nada de esto, somos normales como el resto de la creación. Pero podemos saber, tú puedes saber si eres de verdad hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué señales hay? No lo dice nuestro texto, como no lo dice el resto de la Escritura. La primera señal para ver si tú eres de verdad hijo de Dios es si crees en aquel que Dios ha enviado, que es su Hijo Jesucristo. Pregúntatelo así, la Biblia es así de clara. El Señor ha hecho una promesa, el Señor ha cumplido la promesa y ahora te queda a ti creer y confiar en esa promesa. ¿Crees que el Hijo de Dios ha venido al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales estás tú? Esto es sencillo. Si tú crees,
ten la certeza, Juan 1:12, que eres hijo de Dios. Porque el que cree en el Hijo de Dios es adoptado, Gálatas 4, como hijo de Dios. ¿Está esto en ti? No busques evidencias, no busques costumbres, no busques actitudes, no busques palabras. No, busca fe. ¿Hay fe en ti? No solamente esto, sino que dice, el que es hijo de Dios ama al Hijo de Dios y me ama a mí. ¿Amas a Cristo? Y no con ese amor sentimental blando, sino el amor verdadero bíblico, el amor de sacrificio, el amor de trabajo, el amor sufrido. ¿De qué manera amas tú al Señor Jesucristo? Porque esto te va a identificar como verdadero hijo de Dios. No el que dice, yo amo a Jesús, como aquel falso marido que dice amar a su mujer mientras lo está engañando con otra. Infidelidad. Es muy fácil decir que amamos cuando realmente no estamos amando como debiéramos de amar. No, el amor de lo que nos está hablando aquí es amor de rendición, de darse. Es decir, ¿cómo amas tú a Cristo? ¿Lo has puesto en primer lugar? Acordaros que el Señor Jesús dice que el que ama a padre o a madre, o esposo, o a hijo, más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo de que tú le des una porción pequeña o importante de tu amor a Él, sino lo que está diciendo es que le des todo tu amor a Él. De ese amor a Cristo va a nacer o va a venir amor hacia los otros. ¿Cómo amas al Señor Jesús? ¿Hasta qué punto lo amas? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? No, eso es fácil, ¿verdad? Es fácil morir por Cristo. Sino que ¿estás dispuesto a vivir de manera de sacrificio constante a lo largo de toda tu vida? A pesar de las dificultades y de las luchas, ¿estás dispuesto de seguir amando al Señor Jesús? No es que ames a Jesús cuando las cosas te están saliendo bien, sino que ames a Jesús cuando las cosas están mal. Es fácil amar al esposo cuando es fuerte, cuando es saludable, ella es joven, etcétera, etcétera. Pero ¿has decidido amar a tu esposo cuando es mayor y está enfermo y es débil y babea? ¿Cuál es tu amor? ¿Cómo es tu amor? ¿De qué manera amas al Señor Jesucristo? Pero no solamente esto. Sabrás si eres hijo o hija de Dios, si crees en Cristo, si amas a Cristo y si escuchas y entiendes la palabra de Cristo. Cuando tú lees las Escrituras, ¿la entiendes? ¿O es tu libro escrito en un chino, en un lenguaje extraño, en un código marciano? Puedes estar leyendo las Escrituras y puedes ver la hermosura de sus palabras, pero ¿estás entendiendo realmente lo que Cristo está diciendo y cómo Cristo está obrando? ¿Has entendido con claridad y contundencia que el Señor Jesucristo no vino aquí a darte una serie de ejemplos o de lecciones de ética, sino que entiendes que el Señor Jesucristo vino a morir en una muerte horrible de cruz por tus pecados? ¿Entiendes cuando Él dice que me voy a dar y que es necesario que yo haga estas cosas? ¿Entiendes lo que es la muerte de Cristo cuando dice todo es hecho, consumado es? ¿Cómo es que te llegan las palabras? ¿Las palabras de Jesús entran y salen con la misma facilidad? ¿O escuchas y entiendes y comprendes todo lo que la Escritura está diciendo? ¿Cómo se abren tus ojos y cómo se abre tu conciencia cuando descubres la verdad de las Escrituras? ¿Estás leyendo el libro porque te ha dicho el pastor o te han dicho tus padres o te ha dicho lo que sea quien te lo haya dicho que tienes que leer las Escrituras cada día? ¿O lees las Escrituras con la pasión enorme de alguien que está enamorado de aquel de que habla este libro? ¿Lees las Escrituras de Génesis a Apocalipsis buscando el personaje central y la obra central para la cual ha sido traído este libro, que es el Mesías, el ungido, el Cristo? ¿O lees las Escrituras de una manera superficial encontrando algunos cuentecillos y algunas lecciones de principios y de ética para tu vida? ¿Cuál es el mensaje principal de las Escrituras? ¿Lo buscas con la pasión? ¿Lo buscas con ansia? ¿Escuchas y entiendes? Y en cuarto lugar, no solamente el Hijo de Dios cree al Hijo
a Cristo y ama a Cristo y escucha y entiende a Cristo, sino que obedece y guarda su palabra. En esto sabrán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros, que guardéis mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. ¿Es esta la realidad? Es decir, eres tú hijo de Dios no porque dices ser hijo de Dios, sino porque obedeces todo lo que Dios dice o todo lo que Cristo enseña e instruye. Tus mandamientos, tus mandatos, tu código de conducta son tus instintos, son tus deseos, son tus motivaciones, es tu sinceridad, son tus esfuerzos o es la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De esto se va a notar si eres verdaderamente hijo de Dios. Se ha demostrado, y lo podemos ver en los últimos versículos de nuestro pasaje, que aquellos que decían creer realmente no creyeron, por lo menos no creyeron de una manera salvífica y definitiva, y tomando entonces piedras para arrojárselas y matarlo. ¿No crees que será un terrible engaño que pases toda tu vida pensando que eres algo que no eres? ¿No crees que es conveniente y es necesario en esta hora que analices tu situación espiritual, que busques tus raíces? Si no están, búscalas, porque en este mismo instante, si pones tu confianza en el Señor Jesucristo, entrarás a ser parte de la familia de Dios. Pero si perseveras en esta confusión, en esta terquedad de corazón, no te sorprendas que un día nuestro mismo Señor Jesucristo tenga que decir: nunca os conocí. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos haga ver la gran diferencia cuando descubrimos quién es nuestro Padre. Amén.